Bien, amados hermanos, amados amigos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda una vez más su hermano en la fe, el predicador Edgar Cruz, y en esta hora queremos llevar la palabra de Dios a sus hogares, donde quiera que ustedes se encuentren, ahí sintonizándonos a través de nuestro canal por internet, en nuestra página web, Iglesia Evangélica Cristo del Salvador. Usted puede poner automáticamente en el Google y le aparecerá nuestra página web en las primeras posiciones, y usted podrá disfrutar de nuestro material, nuestros videos, nuestras prédicas en audio y video, los materiales multimedia para la escuela dominical, material también para los esfuerzos cristianos para los jóvenes, consejería y nuestros eventos que nosotros estamos realizando, llevando la palabra, el Evangelio por todos los lugares del mundo. Esperamos sus comentarios, esperamos sus sugerencias, y así podamos transmitir el Evangelio a todo el mundo como el Señor nos ha mandado, que es la gran comisión. En esta hora vamos a continuar nosotros con nuestro estudio, escudriñando las Escrituras. Vamos a llevar enseñanza en Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 1. Vamos a empezar escudriñando acerca del nacimiento de Jesucristo, y hay muchas veces la gente se desespera en las Navidades, en esta época que ya hace pocos días ha transcurrido una Navidad, donde la gente piensa que ese 25 de diciembre ha nacido el niño Dios. Sin embargo, la Biblia no nos habla de eso. La Biblia nos dice que solamente Jesús en esta tierra nació una única vez, y es más, su palabra nos manda que nosotros debemos recordarle no por su nacimiento, sino por su muerte, que fue el mandamiento suyo cuando Él estaba en la última cena. Bien, nosotros vamos entonces a llevar nuestro estudio en el libro de Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante. Si tuvieran en Biblia en mano, cualquier Biblia, que puedes poner una Biblia católica, una Biblia evangélica, toma la Biblia y escudriñala y ve si lo que se te está enseñando es verdad o es mentira, porque cada persona, cada hombre y mujer tiene el derecho de saber, de escudriñar, de investigar por él mismo para ver si lo que se les está enseñando, si lo que se está predicando en la iglesia es verdad o es la palabra de Dios, o es una mentira o mera fábula o invento de los hombres o invento de algunas personas que quieran lucrar con el Evangelio, lo cual se está viendo en este tiempo, donde hay gente que quiere lucrar con el Evangelio, se hacen dinero a costa de algunos pobres y engañan a la gente, lo cual Dios condena, porque el Evangelio, la Biblia claramente dice que jamás podrá ser vendido. Lo que de gracia hemos recibido, de gracia también debemos dar. Por lo tanto, amados amigos, yo invito a leer su Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 18 en adelante, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que la Biblia lo describe y qué es lo que Dios enseña en su palabra? La única que tiene la verdad exclusiva es la palabra de Dios. Ningún hombre ni ninguna mujer tendrá la autoridad máxima, la verdad absoluta. El único que tiene la última palabra es la palabra de Dios, es la Biblia. En la Biblia nosotros podemos basarnos no en lo que nos diga un pastor, no en lo que nos diga un evangelista, en lo que nos diga un cura, un testigo de Jehová, qué sé yo, sino en lo que el mismo Dios ha querido que usted y yo entendamos a través de su palabra. Mucha gente en el mundo ha querido desaparecer la Biblia, no ha podido hacerlo. La Biblia sigue en pie aún. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, y nadie podrá, ¿me entiende?, ocultar o quitar la palabra de Dios. Siempre estará ahí alumbrando aquella vida perdida, aquella vida en tinieblas, siempre estará ahí para guiarle. Entonces lecturamos nuestros pasajes en el libro de Mateo capítulo 1, verso 18, y dice así. Por favor, me siguen todos con su Biblia, y los que no tengan Biblia, por favor, escuchen lo que Dios está hablando. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre, escuche bien, María su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, escuche bien, su marido, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, escuche bien, no la conoció hasta que le dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Palabra del Dios eterno, palabra escrita
por el mismo Señor, ¿me entiende? Inspirada por el mismo Dios, por el mismo Espíritu de Dios a hombres, ¿me entiende? Que escribieron lo que el Señor les había mandado en su tiempo. Hay gente que dice que la Biblia la escribieron unos pecadores, pero mi Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 3 verso 16 que toda la Biblia, que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir al hombre en toda justicia y no se pierda. Esa es la palabra de Dios, ¿me entienden? Y por más que la gente trate de engañarse a sí misma o el diablo les tenga cegado los ojos, ¿me entiende? La Biblia seguirá siendo la palabra de Dios. Usted lo puede creer o no la puede creer, esa es la libertad suya, ese libre albedrío que Dios le ha dado. Pero debe saber una cosa, que al final de su camino, cuando llegue el fin de sus días, usted pasará, ¿me entiende? Dios le pasará cuenta a usted y usted tendrá que presentarse delante de Dios y usted será juzgado. Es lo que la Biblia dice. Dice la Biblia claramente que ha puesto el camino del bien y el camino del mal. Tú puedes escoger el camino por el cual vas a andar, pero sobre todo debes saber que al final Dios te va a juzgar. Entonces empezamos nuestro estudio en el libro de Mateo capítulo 1 verso 18, donde nosotros hemos ya lecturado y nos habla acerca del nacimiento del Mesías, y ya estaba profetizado muchos siglos anteriormente. Lo profetizó por primera vez el profeta Isaías cerca de 800 años atrás, antes que él naciese. El Señor habló al profeta Isaías diciendo que vendría, ¿me entiende? El Salvador, vendría el Mesías a Israel y libertaría a su pueblo, ¿me entiende? Le daría la libertad que ellos tanto deseaban por haber estado muchas veces presos, cautivos por su mismo pecado de ellos. Muchos profetas profetizaron acerca del nacimiento del Mesías. Aún el libro de Miqueas habla en capítulo 5, verso 2, dice que Jesucristo es eterno, que Él no ha nacido nunca y Él tampoco nunca morirá. Sus salidas son desde el inicio, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Si usted no lo cree, puede leer conmigo Miqueas capítulo 5, verso 2. Yo le voy a leer para que usted escuche bien, para que la gente piensa que Jesús nació hace 2000 años y que, bueno, alguna gente piensa que Él tiene 2000 años y que solamente es una criatura, como dicen los testigos de Jehová, es un ser creado más por Dios. Pero mi Biblia no dice eso, la Biblia de ellos tampoco lo dice. Sin embargo, ellos no hablan esta verdad. Escuchen Miqueas capítulo 5, verso 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, escuche bien, desde los días de la eternidad. La palabra eternidad significa que nunca tiene un inicio y jamás tendrá un final. Por lo tanto, dice que sus salidas son desde la eternidad. Él jamás nació. La gente piensa que Jesucristo nació hace 2000 años. ¿Me entiendes? La parte humana, deben entender que es la parte humana de Cristo, que es eterno, que nunca ha nacido, que siempre está con Dios, porque también Él es Dios. La Biblia nos habla de eso. ¿Me entiendes? Él, su parte humana, vino hace 2000 años, se encarnó, tomó forma de hombre para demostrarnos y enseñarnos que también el hombre o la mujer puede vencer al pecado, puede vencer la tentación y puede alcanzar la vida eterna. Jesucristo lo hizo, vino, cumplió la ley, venció al diablo, venció el pecado, venció las tentaciones y nos dio la oportunidad de ser nuevas criaturas. Eso es lo extraordinario de nuestro Dios. ¿Me entiende? Jesucristo es eterno y la gente todos los 25 de diciembre tienen la necesidad de estar celebrando el nacimiento del niño Dios. Jesucristo en esta tierra nació solamente una única vez, pero vamos a enseñarles lo que dice la Biblia. Escuche bien. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así, que estaba desposada María, escuche bien, su madre con José. La palabra desposada significa, escuche bien, si usted conoce la tradición judía, porque Jesucristo fue judío, nació en esa tribu, en la tribu de Judá, es descendiente de la tribu de Judá. Si usted lee capítulo 1, la descendencia del Mesías viene desde la tribu de Judá, ¿me entiende? Jesucristo viene también del linaje de David, para que se compruebe que realmente Él es judío y Él seguía la tradición judía, porque así Dios lo quiso. La gente dice: pero ¿por qué no nació en Perú? ¿Por qué no nació en Arabia? Solamente la voluntad de Dios fue así. Así Dios lo determinó. Dios llamó a Abraham, Dios escogió a Israel y punto. Dios es soberano, Él es absoluto y usted no puede escudriñar o refutar lo que Dios ha querido hacer, porque Él lo quiso hacer así. De igual manera que usted cuando compra o adquiere algún objeto, artefacto, de repente un celular, un radio, usted puede hacer con él lo que se le venga en gana, porque usted ha pagado por él, es suyo. Usted lo puede romper, pintar, regalar y nadie tiene por qué decirle nada porque es suyo, le pertenece. De igual manera es Dios. Dios
es el creador del universo, de la tierra, del hombre, de la mujer, de todo cuanta cosa creada hay, aún del mismo diablo, que un día fue un ángel y fue arrojado del cielo. Dios también es el creador. La gente piensa que hay una lucha entre Dios y el diablo. El diablo es un ser creado y Dios es creador. Jamás se le igualará a Dios. Por lo tanto, la Biblia ya está escrita y el diablo tiene una condenación. Pero sigamos en nuestro estudio. Escuche, la palabra desposadas ahí significa que María ya tenía un compromiso serio con José. Los padres de José habían ido hacia los padres de María y habían conversado con ellos, y que iban en un tiempo no muy lejano, ellos iban a contraer matrimonio. ¿Me entiende? La palabra desposada significa un compromiso que hay entre esas personas, pero jamás ellos se tocaban de la mano, jamás ellos salían solos como en este tiempo lo hay, jamás se daban un beso ni fornicaban. Ellas llegaban vírgenes al matrimonio, lo cual la Biblia lo indica así, porque toda mujer que no llegaba virgen al matrimonio, era la ley, decía que tenía que ser muerta apedreada. ¿Por qué? Porque había deshonrado a Dios, porque había deshonrado a su marido, porque había deshonrado a su familia. Por lo tanto, esa gente se consagraba para Dios, y la palabra desposada ahí significa, ¿me entienden?, que tenía un compromiso, pero jamás tenían contacto, ni siquiera de las manos se podían agarrar. Hoy no, como les digo, en este tiempo tendríamos que lapidar a cientos de hombres y a cientos de mujeres, a miles de repente, ya no habría humanidad, por cuanto ahora hasta de pequeños 13 y 14 años ya están sabiendo que sus besos están besándonos, cuando la Biblia indica que el primer beso debe darse en el matrimonio. La Biblia dice que bendito sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Bendito sea el Señor. Sigamos en el escudriñamiento de la palabra de Dios. Dice que estaban desposadas antes, escuche bien, antes que se juntasen, o sea, antes que tuvieran intimidad, contacto sexual. Dice que María dice que había concebido del Espíritu Santo, que la gracia de Dios, el poder de Dios, el mismo Espíritu de Dios vino sobre María, simplemente se posó sobre ella, y María inmediatamente tuvo en su vientre, ¿me entiende?, a nuestro Señor Jesucristo. En su vientre tuvo. No es que Dios tuvo una relación sexual con mujer, porque no se puede, ¿me entiende? María es humana, Dios es un ser ilimitado, es un ser infinito. Simplemente su gracia vino sobre ella, posó su espíritu y ella inmediatamente concebió, porque Dios es creador y puede crear de la nada cualquier objeto, cualquier cosa, cualquier ser viviente, porque eso es la cualidad de Dios. Es alguien que puede crear. Ningún humano puede crear cosas de la nada. Nosotros, los científicos, cualquier persona puede crear de alguna otra cosa, de materia, pero no pueden crear la misma materia. Por más que lo intenten hacer, jamás lo podrán. Por más que digan que lo van a hacer y están a punto, no irán más allá de lo que Dios ha establecido en su palabra. Escúcheme, dice que María había sido concebida del Espíritu Santo, y cuando José se enteró de esto, como José amaba a esta mujer, José tenía todo el derecho de informar al pueblo que María había pecado, había adulterado con alguna otra persona, y por lo tanto ella estaba embarazada. Entonces José tenía el derecho de acusarla y ella debería morir apedreada. Pero el amor, como dice el 1 Corintios capítulo 13, que es sobre todas las cosas, que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que el amor es benigno siempre, el amor va más allá de nuestro entendimiento. José amaba a María, por lo tanto no quiso que ella muriera apedreada. Trató de dejarla secretamente, abandonarla para no deshonrarla. Sin embargo, como Dios conoce todas las cosas y se anticipa a todo, Dios envió su ángel y habló en sueños a José y le explicó por qué es que María estaba embarazada y de quién estaba concebiendo ese hijo. El ángel explicó a José que María, por el poder divino, había concebido al Salvador, al que sería el Señor, y ella no había pecado contra él. Por lo tanto, entonces José entendió en su corazón que ella no había pecado con él, y la tomó y no la abandonó. Entonces, escuche bien, dice, el ángel le dijo a José, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús. Le dio el nombre, el ángel le dio el nombre a José, no se lo dio a María, y eso hay una razón. ¿Por qué? El nombre se lo escogió el Padre. Le dijo a José que se llamaría Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Israel estaba perdido, estaba en pecado, por lo tanto en ese tiempo él estaba esclavizado bajo el yugo romano. Roma estaba en ese tiempo gobernando sobre Israel, y dice que Jesús vendría a libertar al pueblo de sus pecados. Escúcheme, y en el verso 24 dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer.
El verso 25 deben pintarlo todos los que son católicos. Y deben recordar este verso para ver que piensan que María siempre es virgen, María es la madre de Dios. María jamás será la madre de Dios, María es una criatura creada. Yo personalmente respeto a María por su por su virtuosidad, por ser una mujer virtuosa, por ser una mujer tan virgen, pura, y tener el honor que Dios mismo lo había escogido para llevar en su vientre al Mesías, al Salvador, a su Señor, porque la misma María declaró que Él era su Señor. En el verso 25 dice claramente, para aquellos que dicen que María es siempre virgen, dice, pero, verso 25, capítulo 1 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Escuche bien, dice que José no conoció a María hasta dar a luz a Jesús, a su hijo primogénito. O sea, quiere decir que después que Jesús nació, obviamente un matrimonio se casa para tener hijos. Esa es una de las razones por las cuales uno se casa cuando trae matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios bendice y los hijos pertenecen a Dios. Entonces, después que María dio a luz a Jesús, María, como toda mujer, como toda relación, como toda pareja, tuvieron nuevamente intimidad con José y ellos tuvieron más hijos. ¿Me entiende? María dejó su virginidad, nunca fue declarar virgen por siempre virgen. Y es más, la Biblia también habla que María, después de Jesús, tuvo varios hijos varones y varias hijas mujeres. La Biblia incluso nos da el nombre de sus hijos. Y si usted no lo puede creer, es que usted no lee la Biblia. ¿Me entiende? Usted está leyendo lo que el hombre, el pastor, el sacerdote les está dando para leer. Pero Jesucristo mandó que nosotros, todas las personas, debemos escudriñar las Escrituras porque es el manual de cada hombre. Si usted no lo puede creer, mire, vamos a ir a Mateo capítulo 13, verso 55. Para que usted vea de lo que estamos hablando. Mateo capítulo 13, verso 55, habla así, dice la palabra de Dios. ¿No es este el hijo del carpintero? Hablando la gente, los israelitas, los fariseos, los que le acusaban sobre Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? Todos sabemos que José, su profesión, era carpintero. Y decían, burlándose de Jesús, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Otro dato más que nos habla claramente que se están refiriendo a Jesús. Escuche bien, dice, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Son 4 los hermanos, 4 los hijos que tuvo María después de Jesús. Y es más, el verso 56 dice así, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Hay muchas que para tapar esto dicen, no se refería a sus hermanos en el espíritu, sus hermanos en la fe. No. Usted está tratando de tapar el sol con un dedo, jamás podrá hacerlo eso. ¿Me entiende? Aquí habla claramente que Jesús tuvo hermanos, que María tuvo más hijos, y de repente, si ese verso no es suficiente para usted, vamos a ir a Marcos capítulo 3, verso 31, para que usted mismo vea lo que Dios está hablando. Marcos capítulo 3, verso 31 dice así. Y es más, le han puesto como título en su misma Biblia católica, lo va a encontrar, dice, la madre y los hermanos de Jesús. Dice así, vienen pues sus hermanos, su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Jesús estaba predicando y la gente estaba rodeando y no podían pasar. María venía con sus hermanos, estaban afuera, no podían pasar. Entonces en el verso 32 dice, y la gente que estaba sentada alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Entonces ahí se les cae el teatro. Aquella gente que está hablando dice que ahí se habla de sus hermanos espirituales, sus hermanos de la fe. No, ¿por qué? Porque sus hermanos en la fe estaban alrededor de él escuchándole predicar. Y luego vienen sus hermanos de sangre, sus hermanos de carne, hijos de la misma madre, vienen y están afuera, y uno de sus discípulos, que también es su hermano, ese sí era su hermano de la fe, le dice, tu madre y tus hermanos, claramente se los dice, están allá afuera esperando. Escuche bien, dice, verso 33, Marcos capítulo 3, verso 33, y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, y mi hermana y mi madre. Jesucristo ahí claramente dio otra enseñanza extraordinaria, diciendo que aquel que quiera ser su hermano, su madre, su hermana de Jesús, debía hacer la voluntad de su Padre, y sus hermanos, sus propios hermanos de carne, no estaban haciendo la voluntad, entonces ya no eran sus hermanos más. ¿Me entiendes? Pero Jesucristo sí tenía hermanos. María tuvo más hijos. Y si por eso no fue más suficiente, vamos a Marcos capítulo 6, verso 3.
Dice así, Marcos capítulo 6, verso 3, miren lo que Dios está enseñando en su palabra. Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Ve? No es un solo capítulo, son varios capítulos. Es más, vamos a Juan capítulo 7, verso 3, para que usted vea que en todos los evangelios habla que Jesucristo tuvo más hermanos, hijos de María, ¿me entiende? Hermanos de sangre, pero no se vaya a confundir que Jesucristo nació hace 2000 años, Jesucristo es divino, Jesucristo es eterno, Jesucristo es Dios, y ya lo vimos en Miqueas capítulo 5, verso 2. Entonces San Juan capítulo 7, verso 3 dice así: y le dijeron sus hermanos, dice, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Se dan cuenta, sus propios hermanos, los hijos de María, tenían celo y envidia de Jesucristo, no creían en él, le decían claramente que saliese y se fuera de ahí a enseñar las señales y los prodigios y los milagros. Para que usted vea que la ideología, lo que se nos ha enseñado por tradición de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, nos enseñaron que María siempre virgen, por siempre virgen, cosa que la Iglesia Católica ha engañado por mucho tiempo. María dejó de ser virgen después de Jesús, ya perdió su virginidad y luego tuvo más hijos, y María no es la madre de Dios, tuvo más hijos y no tendría que ser también la madre de los hermanos que también serían dioses, y eso es inconcebible. Jesucristo es eterno y el nacimiento de Jesucristo fue puro, santo, fue por la voluntad divina, ¿me entiende? Dios, el Espíritu de Dios vino sobre la vida de María y concibió, no es que el esperma de José vino sobre María y concibió, no, Jesucristo es puro y no tuvo pecado, ¿me entiende? Él vino directamente de Dios, no tuvo la naturaleza pecaminosa de José y de María, sino que el mismo Espíritu de Dios puso dentro del vientre de María a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Bendito sea Dios para siempre. Espero que la palabra haya sido de mucha bendición para su vida. Si usted tiene más preguntas, usted tiene de repente muchos interrogantes, usted está en la libre libertad de poner en la página web, de escribir sus preguntas, sus interrogantes. Le pido que lo haga con la mayor educación posible, recordando que no estamos aquí para atacar ninguna religión, estamos aquí para hablar la palabra de Dios y queremos que la palabra de Dios se escuche donde quiera que nosotros vayamos. Bendito sea el Salvador, y que Dios les ayude y les ilumine y les enseñe cuál es lo correcto, y que el Espíritu Santo hable a su vida cada día. Dios los bendiga y será hasta la próxima, amados hermanos. Amén.